Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Y estos son los antecedentes históricos para las secciones que estudiaremos hoy y durante toda esta semana en nuestro estudio de Ven, Sígueme. La sección 137, mis queridos hermanos, nos enseña cómo José Smith recibe una visión del reino celestial en 1836 en el templo de Kirtland, donde ve a miembros de su familia fallecidos, incluido Alvin, quien murió sin haber recibido el bautismo. Y en la sección 138, que sucede años después, muchos años después, Joseph F. Smith, en 1918, durante la guerra, pandemia y sufrimiento generalizado, recibe una visión sobre la obra misional en el mundo de los espíritus. Entonces desglosemos un poquito esto. El 21 de enero de 1836, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia llevaron a cabo una reunión especial en el templo de Kirtland. En esa ocasión, el profeta tuvo una visión del reino celestial, durante la cual el Señor explicó cómo juzgará a los que mueren sin el conocimiento del Evangelio. Esta revelación está registrada en Doctrina y Convenios 137. La tarde del 21 de enero de 1836, José Smith y la primera presidencia de la iglesia se reunieron en la sala del consejo ubicada encima de la imprenta para avanzar en los preparativos de la investidura. Siguiendo el precedente bíblico, esos líderes de la iglesia lavaron sus cuerpos con agua y se perfumaron con una fragancia de olor agradable, lo que llamamos como la unción. Esa tarde, José Smith, sus consejeros de la primera presidencia y otros líderes de la iglesia se reunieron en un cuarto de la planta alta del templo de Kirtland, cuya construcción estaba ya casi concluida. Según Oliver Cowdery, los miembros de la presidencia de la iglesia fueron ungidos con la misma clase de aceite y la misma manera que lo fueron Moisés y Aarón y aquellos que se presentaron ante el Señor en la antigüedad. La presidencia ungió primeramente la cabeza del patriarca de la iglesia, Joseph Smith, con aceite y le dio una bendición. Después el patriarca ungió a los presidentes de la iglesia en el orden de sus edades. Cuando Joseph Smith ungió la cabeza de José Smith, selló sobre él las bendiciones de Moisés para dirigir Israel en los últimos días. Después de que el patriarca bendijo a su hijo José Smith, recibió bendiciones y profecías bajo las manos de toda la presidencia. Después de que se bendijo al profeta José Smith, los cielos se abrieron y el profeta y varios de los presentes tuvieron visiones y revelaciones. José Smith escribió: muchos de mis hermanos que recibieron esta ordenanza conmigo también recibieron visiones gloriosas. Los ángeles les ministraron, así como a mí, y el poder de lo alto reposó sobre nosotros. La casa estaba llena de la gloria de Dios y exclamamos: Hosana a Dios y al Cordero. La visión que el profeta José Smith tuvo del reino celestial, que actualmente se halla en Doctrina y Convenios 137, no formó parte de los libros canónicos hasta 1976. Durante la conferencia general de abril de ese año, la iglesia votó aceptar esa visión como escritura. Aunque esta revelación se incluyó originalmente en la Perla de Gran Precio en 1979, se determinó que se convirtiera en la sección 137 de la edición de 1981 de Doctrina y Convenios, hace muy poco, queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos a la sección 138. El 3 de octubre de 1918, el presidente Joseph F. Smith tuvo esta revelación.
la cual aclaró aún más la doctrina de salvación de los muertos. En esa visión, el presidente Joseph Smith aprendió que entre su muerte y su resurrección, el Salvador ministró en el paraíso a los justos que habían estado esperando la redención de las ligaduras de la muerte. El presidente Smith también presenció la organización de la obra misional en el mundo de los espíritus. Recibió esta revelación mientras se encontraba meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó. La muerte del padre de Joseph Smith, Hyrum Smith, en 1844, cuando Joseph tenía solo 5 años de edad, y la muerte de su madre Mary Fielding Smith en 1852, cuando él tenía solo 13 años de edad, le hicieron conocer a temprana edad lo que era perder a un ser querido. Además, durante su vida, el presidente Smith había perdido también a varios de sus propios hijos y a otros familiares. Eso le causó enorme dolor y tal vez es lo que lo llevó a reflexionar en el tema de los muertos. En 1918 fue particularmente difícil para el presidente Joseph Smith. El día en que el presidente Smith recibió la revelación del mundo de los espíritus, habló durante la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre de 1918. No intentaré, no me atrevo a hacerlo, entre muchos asuntos que ocupan mi mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los que tengo en mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos 5 meses. 10 días después de la conferencia, el presidente Smith dictó la visión del mundo de los espíritus a su hijo Joseph Fielding Smith, que en aquel entonces era miembro del quórum de los 12 apóstoles. Los consejeros del presidente Smith de la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el patriarca de la iglesia aprobaron la visión como revelación el 31 de octubre de 1918. El relato escrito de la visión se agregó en la Perla de Gran Precio en 1976 y en 1979 la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles anunciaron que la visión se agregaría a Doctrina y Convenios como la sección 138 de la edición de 1981 de las Escrituras. Hace muy poco tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Estos son los antecedentes históricos del estudio de esta semana. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.